¿Y si un plan olvidado en un hangar pudiera derribar el orgullo de un piloto estrella y salvar un sueño del cielo? En un mundo donde los títulos reinan, una joven limpiadora invisible para todos guarda un secreto que hará temblar una base aérea. En un mundo donde el prestigio se mide por el uniforme que portas, el rango que ostentas o el apellido que heredas, hay personas que por no encajar en esos moldes, son relegadas a las sombras. Esta es la crónica de una mujer que enfrentó la arrogancia de un piloto estrella en una base aérea, sin que nadie imaginara que su aparente insignificancia ocultaba la mente detrás de un diseño revolucionario. Su historia no es solo un momento de redención en un hangar, es un grito por la justicia, un recordatorio de que la verdad, aunque silenciada, siempre encuentra su camino, y una lección sobre el poder de aquellos que, a pesar de ser subestimados, nunca se rinden. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Era el año 2025, y en las afueras de Zaragoza, la base aérea Los Vientos se alzaba como un faro de innovación tecnológica. Su hangar principal, una estructura colosal de acero y vidrio, reflejaba el sol otoñal, proyectando destellos que parecían desafiar al cielo mismo. Dentro, el aire estaba cargado con el olor inconfundible de combustible, metal recién soldado y un silencio contenido, roto solo por el rugido ocasional de los motores en prueba. Las pistas relucían bajo la luz, y las paredes del hangar estaban cubiertas de placas conmemorativas, fotos de aviones legendarios y nombres de pilotos e ingenieros que habían dejado su huella en la historia de la aviación. Era un lugar donde solo unos pocos tenían voz, y los demás eran apenas parte del ruido de fondo. Marina Delgado, de 28 años, empujaba su carrito de limpieza por el hangar 17, sus botas manchadas de grasa resonando suavemente contra el suelo de cemento. Su overol azul marino desgastado por el uso llevaba un parche con el nombre M. Gómez, un apellido falso que había elegido para pasar desapercibida. Con el cabello oscuro recogido en una coleta práctica y los ojos bajos, se movía con la discreción de alguien acostumbrado a ser ignorado. Nadie la miraba, nadie preguntaba su nombre. Para los técnicos, ingenieros y pilotos que se creían dueños del aire, ella era simplemente la chica de la limpieza, un murmullo despectivo que flotaba en el aire como el eco de sus pasos. Pero Marina no era solo una limpiadora. Bajo su fachada humilde, su mente estaba despierta, siempre observando, siempre calculando. Y un error, un instante fugaz, estaba muy a punto de cambiarlo todo. El hangar 17 era un hervidero de actividad aquella mañana. Los técnicos corrían de un lado a otro, ajustando herramientas, revisando paneles y gritando órdenes entre el zumbido de las máquinas. Los ingenieros, con sus batas blancas impecables, se agrupaban frente a monitores que parpadeaban con datos, sus voces bajas pero cargadas de urgencia. En el centro del hangar, bajo una lona protectora que apenas contenía su magnificencia, se alzaba el prototipo RX, un avión experimental que prometía redefinir los límites de la aviación supersónica. Su fuselaje plateado, aún sin pintura oficial, brillaba como una joya brillante bajo las luces industriales, y sus alas parecían talladas para cortar el viento. El RX no era solo una máquina, era un símbolo de ambición, un testimonio del prestigio de la base y una apuesta por el futuro de la aviación. Pero también era un secreto a voces que el proyecto estaba plagado de problemas, susurros de fallas técnicas que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Marina, mientras barría cerca de la zona de diseño, mantenía su carrito cerca de las mesas de trabajo, sus movimientos precisos pero discretos. No notaba que con cada pasada de su escoba, sus ojos captaban detalles. Un esquema en una pantalla, una conversación de ingenieros, el ángulo de un ala en un plano. Había él aprendido a leer el lenguaje del hangar, no solo los planos, sino también las dinámicas humanas. ¿Quién mandaba? ¿Quién temía? ¿Quién ocultaba algo? Había perfeccionado el arte de ser invisible, de fundirse con el fondo mientras absorbía cada fragmento de información. Pero aquella mañana, el destino tenía otros planes. Una ráfaga de aire irrumpió en el hangar, provocada por el encendido de una turbina en pruebas al otro lado de la pista. El viento desordenó papeles, herramientas y carpetas, y una de ellas, son huellas llenas de planos, se deslizó de una mesa, esparciendo hojas por el suelo como hojas secas en otoño. Una de ellas, un esquema detallado del ala derecha del RX, aterrizó a los pies de Marino. Sin pensarlo, se agachó para recogerlo, sus manos moviéndose con cuidado, casi con reverencia, como si supiera que aquel papel contenía
algo más que líneas y números. No toques eso, gritó una voz fuerte y prepotente cortando el aire como un látigo. Todos giraron la cabeza. El capitán Diego Salazar, piloto estrella de la base y orgullo del escuadrón de pruebas, avanzaba con pasos decididos. Su uniforme impecable, con insignias relucientes, y su mirada altiva no dejaban espacio para dudas. Era un hombre que se acostumbraba a mandar. Diego era la encarnación del éxito en los vientos, un hombre cuya reputación como piloto de élite lo precedía, pero cuya arrogancia era tan conocida como sus hazañas. Se detuvo frente a Marina, su sombra proyectándose sobre ella como una nube que oscurece el sol. ¿Quién te crees que eres?, preguntó, con una sonrisa burlona que destilaba superioridad. Esto no es para ti, ni siquiera sabes leer planos. Los técnicos cercanos se detuvieron, algunos sonriendo, otros observando con curiosidad. El hangar por un instante pareció contener el aliento. Marina se quedó inmóvil, el plano aún en sus manos, su rostro impasible. Luego, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, levantó la vista. Sus ojos no mostraban miedo, mostraban una historia que nadie en ese hangar conocía, una profundidad que Diego no podía siquiera imaginar. Solo quería devolverlo a su lugar, dijo en voz baja, su tono sereno pero firme, como el murmullo de un río que oculta su fuerza. Diego soltó una risa corta, como si la idea fuera absurda. ¿Devolverlo? Claro. ¿Vas a decirme que sabes qué significa todo esto?, dijo, arrancándole el plano de las manos con un movimiento brusco y sosteniéndolo en alto para que todos lo vieran. Tú, una limpiadora. Anda, vuelve a lo tuyo. Este no es un lugar para ti. Las risas de algunos técnicos llenaron el aire, un zumbido incómodo que resonó en el hangar como un eco de desprecio. Uno de ellos, un hombre joven con una gorra ladeada, murmuró algo que Marina no alcanzó a escuchar, pero no necesitaba hacerlo. Sabía cómo la veían, como un engranaje menor, una pieza prescindible en la maquinaria de la base. Sabía que la subestimaban, y en el fondo eso le convenía. Cuanto menos esperaran de ella, más libertad tenía para observar, para aprender, para esperar el momento justo. Con cuidado colocó el plano sobre la mesa, pero antes de soltarlo su mirada se detuvo en una línea del ala derecha. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba mal. Un error en el diseño, una desalineación en la curvatura del ala que podría causar una falla estructural y a alta velocidad. Nadie más lo notó. Ella fue así. Había visto ese tipo de errores antes, no en los manuales, sino en los recuerdos de su adolescencia, en los planos que dibujaba en su cuaderno mientras su hermano Javier le explicaba cómo el aire abraza un avión. Pero no dijo nada, no aún. En lugar de eso, inclinó la cabeza y murmuró: «Disculpe, no volverá a ocurrir». Diego la ignoró, girándose hacia los técnicos con una mueca de triunfo, como si hubiera ganado una batalla que nadie más sabía que se estaba librando. «Sigamos trabajando, que aquí hay cosas importantes que hacer», dijo, antes de alejarse sin mirar atrás. El plano olvidado en la mesa. Marina tomó su trapo y siguió limpiando, sus movimientos mecánicos, pero su mente estaba en otra parte. Algo había cambiado. Aquel encuentro, aquella humillación pública, había encendido una chispa en su interior, una chispa que llevaba años apagada. A veces, basta una mirada, un instante de desprecio, para iniciar una tormenta. Y Marina, la invisible, estaba a punto de desatar un huracán que sacudiría los cimientos de la base aérea a los vientos. La lluvia fina de la madrugada aún se evaporaba sobre la pista trasera cuando Marina salió del pequeño almacén donde guardaban los productos de limpieza. El cielo, aún oscuro, estaba salpicado de estrellas que se desvanecían lentamente, y el aire olía a tierra mojada y combustible. A lo lejos, el rugido de los reactores marcaba el pulso del hangar, como si el acero respirara con vida propia. Cada paso que Marina daba en ese lugar era un eco de un pasado que nadie conocía. Nadie sabía que no era una extraña, nadie se lo había preguntado. Pero años atrás, su nombre estaba registrado en un archivo olvidado del programa de formación de la Fuerza Aérea. A los 14 años, como becaria invitada en un programa para jóvenes talentos, Marina había asombrado a 5 ingenieros con sus ideas poco convencionales sobre aerodinámica. Sus diseños, aunque juveniles, mostraban una comprensión intuitiva del aire, como si pudiera verlo danzar, curvarse, resistir. Había dibujado esquemas en un cuaderno gastado, con lápices que se rompían de tanto usar, mientras Javier, su hermano mayor,
La observaba con una mezcla de orgullo y asombro. «Tienes el cielo en la cabeza, pequeña», le decía, revolviéndole el cabello. Pero entonces ocurrió la tragedia que la alejó de todo. Javier Delgado, de 24 años, era piloto de pruebas. Joven, brillante, con una sonrisa que iluminaba cualquier sala. Era el orgullo de la familia, el héroe de Marina, el hombre Bocundi, el hombre que le había enseñado a soñar con las alturas. Pero en un vuelo de prueba, 7 años atrás, su prototipo experimental se estrelló en la pista de los vientos. Nadie explicó exactamente qué falló. El informe oficial fue sellado, las preguntas de la familia quedaron sin respuesta, y la base siguió adelante como si nada hubiera pasado. Marina, de 17 años entonces, sabía que algo estaba mal. Ella había visto los planos de aquel prototipo, había detectado una anomalía en las simulaciones, un problema en el sistema de estabilización que podría haber causado la pérdida de control. Lo había señalado en una reunión, su voz temblorosa pero firme, pero nadie la escuchó. Era demasiado joven, demasiado inexperta, muy experta, sin credenciales ni rango. «Déjalo a los profesionales», le habían dicho con una condescendencia que aún le quemaba. Tras la muerte de Javier, el dolor la consumió. Abandonó sus estudios de ingeniería aeronáutica, cambió de ciudad y desapareció del mundo de la aviación. Muchos pensaron que se había ido al extranjero, otros creyeron que simplemente se rindió. La verdad era más silenciosa y más pesada. Se había roto. Durante años vivió en las sombras, trabajando en empleos temporales, evitando cualquier cosa que le recordara el cielo. Pero el cielo no la dejó ir. Los planos seguían apareciendo en su mente, los cálculos se dibujaban en el aire, y la voz de Javier, siempre suave, siempre alentadora, resonaba en su corazón. «Sigue volando, pequeña», parecía decirle. Y entonces un día, un rumor cambió todo. Un excompañero de la academia, ahora técnico en los vientos, le envió un mensaje cifrado. «Están construyendo algo grande, basado en un diseño anónimo que llegó hace 7 años. Creo que es tuyo». Marina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. 7 años atrás, tras la muerte de Javier, había enviado un diseño anónimo a la base, un rediseño completo de un caza supersónico, firmado con las iniciales MD por Marina y Delgado. Era su forma de honrar a su hermano, de mantener viva su pasión aunque nadie supiera quién estaba detrás. Nunca esperó que lo usaran, pero ahora renombrado como RX, su diseño estaba en el centro de la base, y algo le decía que no estaba siendo tratado con el cuidado que merecía. Volver a la base aérea en los vientos no fue una decisión impulsiva, fue un plan cuidadosamente trazado. Marina solicitó el puesto de limpieza bajo el apellido Gómez, sabiendo que nadie reconocería en la adolescente que una vez había sido becaria. Había cambiado de apariencia, cortándose el cabello, usando lentes que no necesitaba, adoptando una postura encorvada que la hacía parecer más pequeña. Había cambiado de voz, suavizando su tono, y de actitud, proyectando una timidez que no sentía. Pero no había cambiado de propósito. Quería saber qué ocultaban. Quería ver con sus propios ojos qué estaban haciendo con su diseño. Quería evitar otro desastre, otra pérdida como la de su hermano. «Ese diseño es mío», susurró mientras pasaba la mopa cerca del ala del RX, su mirada fija en las líneas del fuselaje. Lo había dibujado a los 17 años, obsesionada con crear una estructura que soportara velocidades supersónicas sin sacrificar estabilidad. Nadie se lo enseñó, era algo que veía con claridad, como si el aire le hablara. Aquella mañana, al recoger el plano caído, confirmó sus sospechas. Habían copiado su estructura, pero omitido una corrección vital en la alineación de las toberas de escape. A alta velocidad, eso podría provocar inestabilidad, incluso un accidente. Ni siquiera saben lo que tienen en las manos, pensó, mientras seguía limpiando. No podía hablar aún. Si lo hacía sin pruebas, la despedirían. O peor, encubrirían la verdad como hicieron con Javier. Por eso se quedó callada, esperando, observando, hasta que llegara el momento justo. Pero el encuentro con Diego Salazar había acelerado las cosas. Su desprecio, su arrogancia, habían despertado algo en ella, una determinación que llevaba años dormida. No iba a dejar que la historia se repitiera. La sala de descanso del hangar era un rectángulo gris con paredes desnudas, una cafetera rota que goteaba un líquido marrón y un televisor que nunca funcionaba, cubierto de polvo. Marina rellenaba su botella de agua en un dispensador oxidado, mientras los mecánicos almorzaban en silencio,
sus conversaciones reducidas a murmullos sobre turnos, herramientas y el estrés del próximo vuelo de prueba. El ambiente era pesado, cargado de una tensión que nadie nombraba pero todos sentían. El RPX era el orgullo de la base, pero también su mayor riesgo. Un fallo, por pequeño que fuera, podía costar millones, carreras, incluso vidas. De pronto, la puerta se abrió con un chirrido, y Diego Salazar entró como una ráfaga. Su uniforme perfectamente planchado, las gafas de sol colgando del cuello, y un aire de superioridad que parecía llenar la sala. Los mecánicos levantaron la vista, algunos con admiración, otros con cautela. Diego era una figura polarizante. Para algunos un héroe, para otros, un recordatorio de que el talento no siempre va de la mano con la humildad. ¿Ya vieron quién se cree parte del equipo ahora?, dijo en voz alta mirando directamente a Marina. Los mecánicos se tensaron, algunos bajando la vista, otros fingiendo no escuchar. Marina no respondió, manteniendo su atención en la botella, sus dedos apretando el plástico con más fuerza de la necesaria. Diego se acercó, con una sonrisa ladeada que no alcanzaba sus ojos. Tomó una servilleta del dispensador junto a ella, rozándole el brazo de forma innecesaria, un gesto calculado para incomodarla. «Te lo dije ayer», dijo, inclinándose ligeramente, su voz baja pero cargada de desdén. «Este no es tu lugar. Aquí se hacen cosas importantes, no se trapea el suelo». Marina cerró la botella con calma sin mirarlo. «Lo entiendo, señor. Solo estoy cumpliendo mi trabajo». Diego rió, como si la respuesta fuera un chiste. «¿Cumpliendo tu trabajo? Supongo que limpiar es un trabajo muy técnico», dijo sacando de su bolsillo una pequeña pieza metálica y colocándola sobre la mesa con un golpe seco. «Ya, ¿sabes qué es esto?», preguntó, con un tono que desafiaba, como si estuviera tendiéndole una trampa. Marina reconoció la pieza al instante. Una válvula de alivio de presión, usada en los sistemas de combustible de los cazas. Era una pieza pequeña pero crítica, diseñada para regular la presión en el motor y evitar explosiones. Pero no respondió de inmediato. Su silencio no era por ignorancia, era cálculo. Sabía que cualquier respuesta, por correcta que fuera, sería usada en su contra. Diego se giró hacia los mecánicos, alzando la voz para asegurarse de que todos lo oyeran. «Vean, ni siquiera sabe qué es, pero ayer andaba metiendo las manos en los planos, como si fuera una ingeniera». Las risas de algunos mecánicos llenaron la sala, un zumbido incómodo que pesaba en el aire. Uno de ellos, un hombre mayor con cicatrices en las manos, negó con la cabeza, pero no dijo nada. La mayoría simplemente siguió el juego, demasiado cansados o temerosos para cuestionar al capitán. Fue entonces cuando una voz cortó el ambiente como un cuchillo. «Tal vez deberías dejarla en paz, capitán». Todos se volvieron. Quien había hablado era Antonio Morales, un ingeniero de vuelo senior, de rostro curtido y manos firmes. Tenía 52 años, una barba recortada y una mirada que parecía ver más allá de las palabras. No solía intervenir en conflictos menores, pero esta vez sus ojos estaban fijos en Diego, no en Marina. «Nadie aquí tiene derecho a humillar a otro por el trabajo que hace», dijo, su voz grave y serena, como el rumor de un motor bien calibrado. «Mucho menos si no conocemos su historia». Diego frunció el ceño, claramente molesto. No estaba acostumbrado a ser cuestionado, mucho menos en público, y menos aún por alguien con la autoridad de Antonio. «Con todo respeto, ingeniero, no es asunto suyo», respondió, su tono afilado pero controlado. Antonio no se inmutó. «Claro que lo es», dijo, dando un paso adelante. «Cuando dejamos que se falte al respeto a alguien solo por el uniforme que lleva, o por el trabajo que hace, perdemos mucho más que autoridad. Perdemos humanidad. Y en un lugar como este, donde un error puede costar vidas, la humanidad es lo primero que deberíamos proteger». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Los mecánicos dejaron de comer, las cucharas suspendidas en el aire, los ojos fijos en la escena. Diego apretó los dientes, su mandíbula tensa, buscando una réplica que no llegó. Finalmente murmuró: «Haga lo que quiera». Antes de girar sobre sus talones y salir de la sala, la puerta cerrándose tras él con un golpe seco, Marina permaneció quieta, aún con la válvula en la mano, su pulso acelerado pero su rostro impasible. Su mirada cruzó con la de Antonio, y por primera vez desde que llegó a la base, alguien la miró no solo con respeto sino con curiosidad, como si supiera que había más en ella de lo que dejaba ver. Antonio se acercó, su expresión suavizándose.
¿Dónde aprendiste a reconocer esta pieza sin dudar?, preguntó, señalando la válvula. Marina dudó un instante, calibrando cuánto revelar. Sabía que Antonio no era como los demás, que no la juzgaría, pero también sabía que la verdad, si se revelaba demasiado pronto, podía ponerla en peligro. Mi padre trabajaba con motores, dijo finalmente, su voz baja pero clara. Lo ayudaba a desmontarlos los fines de semana cuando era niña. Aprendí a reconocer piezas como esta. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Su padre, un mecánico de automóviles, le había enseñado los rudimentos de la mecánica, pero fue Javier quien la introdujo al mundo de la aviación, quien le mostró que las máquinas no solo funcionan, sino que sienten el aire, que bailan con él. Antonio asintió, sin presionar, pero sus ojos decían que no estaba del todo convencido. No dejes que te saquen de tu eje, dijo, colocando una mano en su hombro, un gesto breve pero cálido. El silencio a veces vale más que 1000 respuestas, pero cuando hagas ruido asegúrate de que te escuchen. Marina sonrió apenas, una curva leve en sus labios, pero en su interior, una semilla fenómeno había sido plantada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente sola en su lucha. El cielo estaba despejado, un azul perfecto para volar, sin una nube que interrumpiera la vastedad. La base entera se preparaba para el primer vuelo de prueba del RX, el orgullo tecnológico de la unidad. El avión, aún sin pintura oficial, brillaba bajo el sol, sus alas afiladas como cuchillas cortando el aire. Cámaras de prensa estaban listas, alineadas en una plataforma elevada, sus lentes apuntando al RX como si fuera una estrella, a punto de nacer. Representantes del Ministerio de Defensa, con trajes oscuros y expresiones serias, observaban desde una tribuna, susurrando entre ellos sobre presupuestos, plazos y la presión de entregar resultados. Todo debía ser perfecto, y como no podía ser de otra manera, el piloto a cargo era Diego Salazar. «Vamos a mostrarles lo que esta bestia puede hacer», dijo Diego con una sonrisa arrogante, mientras se subía al cockpit. Su casco reflejaba el sol, y su postura, incluso a través del cristal, exudaba confianza. Para los oficiales, era el hombre ideal para el trabajo. Audaz, experimentado, impecable bajo presión. Pero para algunos técnicos, los que conocían los rumores, Diego era un riesgo. Había historias de vuelos donde había ignorado advertencias, de simulaciones donde había forzado los límites más allá de lo razonable. Pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Su voz era intocable, protegida por una red invisible de favores y silencios. Desde un rincón del hangar, Marina observaba, pasando el trapo por una mesa de herramientas con movimientos automáticos. Nadie notaba que sus ojos estaban fijos en el RX, analizando cada detalle como quien lee un idioma olvidado. Había algo en el sonido del motor, un leve retardo, una vibración irregular que no debería estar allí. No era algo que un oído inexperto notaría, pero Marina había pasado años escuchando motores, primero con su padre, luego con Javier, y ahora en el hangar, donde cada ruido le hablaba, y las toberas de escape, según el plano que había visto, estaban mal alineadas. Lo había confirmado la noche anterior, cuando se quedó después de su turno, revisando los datos en un monitor olvidado. La alineación de las salidas de escape no había sido calibrada tras un ajuste reciente en los alerones traseros. A baja velocidad, no sería un problema, pero en maniobras a máxima velocidad, especialmente en giros cerrados, podía causar inestabilidad, incluso un accidente. «Eso no está bien», murmuró, su voz apenas audible perdida en el bullicio del hangar. Se acercó disimuladamente a un panel de diagnóstico, fingiendo limpiar, y observó los datos en la pantalla. Los números confirmaron su sospecha. Una descompensación en el sistema de escape, un ajuste que generaría turbulencia interna en el motor. Su corazón se aceleró, pero su rostro permaneció sereno. Sabía que no podía simplemente gritar lo que había descubierto. Nadie la escucharía, no sin pruebas, no siendo la chica de la limpieza. Pero tampoco podía quedarse callada. No esta vez. Buscó con la mirada de Antonio Morales, el ingeniero que la había defendido en la sala de descanso. Lo vio conversando con un supervisor al otro lado del hangar, cerca de la torre de control. Dudó un segundo, su mano apretando el trapo con tanta fuerza que sus nudillos se blanquearon. El rugido del motor del RX, que comenzaba a rodar por la pista, la empujó a actuar. Dejó el trapo sobre la mesa y caminó hacia Antonio, sus pasos rápidos pero discretos,
esquivando a los técnicos que corrían en direcciones opuestas. «Discúlpeme, mi ingeniero», dijo en voz baja deteniendo su atención. Antonio la miró sorprendido, notando la urgencia en sus ojos. «¿Qué pasa, Marina? Necesito mostrarle algo sobre el RRIQs», dijo, manteniendo la voz baja para no atraer atención. «Hay una descompensación en los datos del sistema de escape. Lo vi en el panel de diagnóstico. Si hace un giro cerrado a máxima velocidad, puede perder el control». Antonio frunció el ceño, su expresión pasando de la sorpresa a la preocupación. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, no con escepticismo sino con curiosidad. «Lo vi en el panel esta mañana», explicó, «y lo confirmé anoche. Además, el motor no suena bien. Hay una vibración que no debería estar». Antonio la observó un momento, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino también a la persona que las decía. Luego asintió. «Muéstrame». Marina lo llevó al panel de diagnóstico, señalando una gráfica que mostraba la presión en las toberas. «Aquí», dijo, indicando una línea que se curvaba de manera anómala. «La alineación está desviada en 0.3 grados. Parece poco, pero a 2000 km por hora es suficiente para generar una turbulencia interna». Antonio revisó los datos, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Sus ojos se entrecerraron. «Tienes razón», murmuró. «¿Quién hizo esta calibración?». Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, una alarma leve sonó en la torre de control. RFX en posición, preparado para despegar. Antonio corrió hacia una terminal central, Marina siguiéndolo de cerca. «Detengan el despegue», gritó, pero un controlador con auriculares puestos respondió. «Demasiado tarde. El avión ya está en la pista». Marina observó, con los puños cerrados mientras el RX aceleraba, sus motores rugiendo como una tormenta. El avión se elevó como una flecha de plata, cortando el cielo con una gracia que ocultaba su defecto. Al principio todo parecía normal. Las alas respondían, el motor rugía parejo, y desde la tribuna los oficiales aplaudían. Pero a los 3 minutos, cuando Diego realizó un viraje cerrado, el ala izquierda tembló. Un zumbido extraño se oyó por la radio, un sonido que hizo que los técnicos en el hangar se miraran con preocupación. «¿Qué fue eso?», preguntó un supervisor acercándose a la consola. «El sistema corrigió automáticamente», dijo un técnico, pero había tensión en su voz, como si no estuviera seguro de sus propias palabras. Diego, por el canal de comunicación, sonaba menos confiado de lo habitual. «Algo no responde como debería», dijo, su voz entrecortada. «Voy a reducir velocidad». Marina cerró los ojos, su corazón latiendo con fuerza. No podía hacer ratosos y hacer nada más, pero ahora todos habían visto el problema, y algunos, como Antonio, empezaban a entender que la chica de la limpieza sabía más de lo que dejaba ver. El vuelo terminó sin un accidente, pero la inestabilidad fue evidente. Diego aterró, bajó del avión con el ceño fruncido y culpó al viento, a los frenos, a cualquier cosa menos al diseño. Pero los técnicos sabían que algo estaba mal, y Antonio Morales lo sabía mejor que nadie. Mientras los oficiales se retiraban con expresiones de alivio forzado, Antonio se acercó a Marina, que seguía limpiando, como si nada hubiera pasado. «Tú lo viste venir aquí», dijo, su voz baja pero firme. «¿Cómo sabías exactamente qué buscar?». Marina lo miró sopesando sus palabras. «No es la primera vez que veo un error así», dijo, «y no será la última si no lo corregimos». Horas después, cuando las luces del hangar se atenuaron y la mayoría de los trabajadores se habían ido, Antonio se encerró en su oficina con un café sin probar y los archivos del RX. Quería entender qué había pasado. Revisó los planos línea por línea, recordando las palabras de Marina. Descompensación en el sistema de escape. Encontró 2 versiones del diseño del motor. La primera, fechada 6 meses atrás, mostraba una corrección precisa en las toberas, una alineación perfecta que compensaba la presión a alta velocidad. La segunda, más reciente, la había eliminado sin explicación. «¿Quién modificó esto?», murmuró, sus dedos deteniendo en la pantalla. Llamó al jefe técnico, pero nadie sabía nada, nadie parecía dispuesto a explicar. Entonces pensó en algo más. Al ver a Marina recoger el plano el día anterior, había notado una marca en el borde, una inicial escrita en botones con mano. MPMD. Revisó el plano antiguo, guardado en un archivo digitalizado.
Allí estaba, en la esquina inferior derecha, con tinta negra. MD. No era una coincidencia. Antonio sabía que las iniciales no eran solo un detalle, eran una pista. Abrió el historial del diseño del RX y buscó cualquier referencia a MD. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Un diseño anónimo, enviado 7 años atrás, firmado con esas iniciales. Era la base del RX, un esquema completo de un caza supersónico, con notas detalladas sobre estabilidad, aerodinámica y sistemas de escape. Pero el nombre del grupo había sido borrado, reemplazado por el grupo de ingeniería de la base. Al día siguiente, buscó a Marina en el hangar 2, donde organizaba cajas de herramientas bajo la luz tenue de una lámpara industrial. «Tú sabías que eso iba a pasar, ¿verdad? ¿Verdad?», dijo sin rodeos, apoyándose contra una pared. Marina lo miró con calma, sus manos deteniendo un instante. «¿Dónde aprendiste a leer planos como ese?», preguntó Antonio. «No los leí», respondió ella. «Los recuerdo». Antonio entrecerró los ojos intrigado. «¿Qué recuerdas exactamente?», Marina explicó, su voz baja pero firme. «Hace 7 años, envié un diseño anónimo a esta base», dijo. «Un rediseño completo de un arma supersónica. Usé un seudónimo MD por mi amigo Javier, y por mí, era la base del RX». Antonio se quedó sin palabras, su mente procesando la revelación. «¿Tú dijiste la estructura del RX?», preguntó incrédulo. «No toda», aclaró, «pero la sección que más peligro representa si se altera. Las toberas, los alerones, el sistema de estabilización». Antonio se recostó contra la pared, procesando. «Necesito mostrarme eso», dijo. «No porque duda de ti, sino porque si es verdad. Hay algo muy grave aquí». Marina asintió. «Puedo hacerlo, pero necesitaré acceso a los archivos originales». Antonio sonrió, una sonrisa tensa pero decidida. «Considérelo hecho». Esa noche, bajo la penumbra de las luces de seguridad, Marina y Antonio se colaron en la sala de archivos técnicos centrales, al final del hangar del hangar principal. El aire era frío, y el zumbido de los servidores llenaba el espacio como un latido constante. Con el acceso de Antonio como ingeniero senior, tenían 30 minutos antes de que las alarmas se activaran. Marina se sentó frente a una terminal, sus dedos volando sobre el teclado con una precisión que sorprendió a Antonio. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?», preguntó, medio en broma, medio en serio. «No todo se aprende en una escuela», dijo ella, sin apartar la vista. «A veces, el dolor es un buen maestro». Marina navegó por los registros del RX buscando las versiones de actualización del diseño. «Faltan 3 actualizaciones clave», murmuró, sus ojos escudriñando el código. Abrió una sección de archivos ocultos, protegida con un nivel de seguridad. Allí estaban 3 versiones completas del diseño, todas con correcciones en el sistema de escape, todas marcadas como rechazadas por un usuario. DS92. «Diego Salazar», susurró Marina. Antonio, mirando por encima, frunció el ceño. Él rechazó las correcciones y subió una versión falsa. Marina bajó la mirada. «Y fue capitán en el vuelo de mi hermano». Antonio la miró, atónito. «Javier Delgado». Marina asintió. «Salió ileso. Dijo que fue una falla técnica. Pero Javier nunca volaría sin revisar todo. Algo no estaba bien y nunca se investigó». Antonio procesó la información. Si Diego cambió los diseños entonces y ahora, alguien lo está protegiendo. Una alarma leve sonó, indicando que alguien se acercaba. Marina cerró la sesión, guardó una copia de los archivos en un dispositivo compacto y lo deslizó en su bota. «Sal por el norte», dijo Antonio. «Yo por el sur». Marina asintió y desapareció entre las sombras. A la mañana siguiente, la base amanecía con un aire tenso. Diego estaba en la zona de pruebas, dando órdenes con una voz más rígida. Su sonrisa fue ausente. Marina sabía que los archivos en su mochila eran una bomba. Había pasado la noche revisándolos, confirmando que las correcciones habrían evitado la inestabilidad anterior. Pero exponerlos directamente sería arriesgarse a un despido, o algo peor. Necesitaba un canal seguro. Antonio le sugirió un canal de reportes internos, confidencial para problemas técnicos. Durante su pausa, Marina se deslizó al cuarto de mantenimiento, lleno de cables y herramientas. Encendió una terminal y escribió:
Desalineación crítica en el sistema del RX. Archivos manipulados. Correcciones ocultas. Riesgo en evidencia. Adjunto los archivos. Cerró la sesión y envió. En 5 minutos, el mensaje llegó a 7 ingenieros y al jefe de seguridad técnica. El ambiente cambió rápido. Los murmullos corrían y los ingenieros revisaban tabletas con preocupación. Diego convocó una demostración pública del sistema de escape, fingiendo transparencia. Colocó una pieza en una mesa, ante 20 técnicos. Si alguien tiene preocupaciones sobre fallas claras, dijo con sarcasmo, que hable. Marina dejó su trapo y habló. Si el sistema de alivio térmico está desalineado, dijo, firme. El aire genera turbulencia interna causando oscilación. Si pasa de 1.3 gramos el avión tiembla y en una curva supersónica se parte. El silencio fue total. Diego intentó desmentirla, pero Antonio intervino. Lo verifiqué. Es exacto. Una citación llegó a Marina. Reunión 4B. Encontró a 20 personas. Diego con una carpeta. El comandante dijo. Una denuncia anónima cuestiona el RX. Gómez dice no estar. Marina avanzó. Sacó un pendrive. Archivos originales, firmados MD. Hace 7 años. La pantalla mostró el diseño del RX. Clave, 1402 JTD. Dijo. Javier Delgado, 7 años. Diego palideció. Antonio confirmó. Coinciden con la inestabilidad. El comandante miró a Diego. ¿Por qué no están estos? Diego no respondió. El comandante a Marina. Tienes acceso al laboratorio. Si se confirma tendrás tu lugar. Marina Hues asintió. Calma ocultando su tormenta. Semanas después, Marina recalibró el RX con Antonio. Diego relegado observaba. El vuelo oficial mostró un RX perfecto, sin temblores. El piloto, Raúl Torres, le dijo. Volé tu visión. Marina sonrió, sintiendo a Javier. En la ceremonia Marina, ingeniera jefa, habló. Vine sin voz. Me llamaron la limpiadora. Pero la verdad no necesita permiso. Javier me enseñó el cielo. El RX vuela porque escuchamos. Los aplausos resonaron. Marina bajo el RX cerró un ciclo, lista para el siguiente. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.